Gracias por contestarnos. Me voy con el abogado que llevó dime tu experiencia, porque siempre es difícil enfrentarse al sistema, más cuando el sistema quiere mandar esos mensajes. Estamos en 2017 y debe haber cuando han cambiado los sistemas de justicia, cuando se supone que debemos tener una democracia avanzada, hay estos rasgos que dices, pues qué bueno que hay un abogado que llevó la batuta. ¿Cómo fue que lograste y llevaste este caso, Javier? Sí, ¿qué tal? Pues mira, en un inicio, bueno, el asunto estaba en manos de los abogados de la empresa First Catch. A partir de que se dan las audiencias, las primeras audiencias, la vinculación a proceso y ella queda detenida, en los días posteriores por ahí tuve un acercamiento conmigo, uno de los abogados de la empresa, nos conocemos por algún otro asunto de materia penal que yo he llevado y bueno, pues me comentan la posibilidad de incorporarme a ayudar al caso. Para esto, pues evidentemente yo había tenido noticia, ¿no? Por los medios de comunicación de esta situación y yo pues bueno, como abogado litigante en el nuevo sistema de justicia penal, pues no daba crédito desde que vi la nota periodística, ¿no? Obviamente al ingresar al caso y ya ver los videos de las audiencias y ver la carpeta de investigación, analizarlo, pues bueno, confirmé lo que pensaba, ¿no? Que se había impuesto de manera desproporcionada una medida de prisión preventiva y fue a partir de eso que pues empezó a trazar la estrategia para una audiencia posterior, que fue la de ayer. ¿Qué fue qué dijiste? ¿Que detectaste entonces esa desproporción desde el Sí, principio? ¿Por qué? porque bueno, se ha comentado aquí, ¿no? Y yo estuve atento a los comentarios que hicieron otros compañeros abogados barristas, inclusive en días pasados acá, de que el nuevo sistema de justicia penal establece un régimen cautelar, ¿no? Una serie de medidas cautelares que van de la fracción 1 a la 14 en el Código Nacional. Y digamos que el orden de intensidad o de gravedad sobre la libertad de las personas, pues va así, de la 1 a la 14. La prisión preventiva es la número 14. Entonces tienes que hacer un análisis integral del caso concreto para determinar cuál de esas 14 medidas cautelares son las que ameritan imponerse a la persona relacionada al delito, ¿no? Obviamente cuando hablamos ya hay una restricción constitucional, hay una serie de delitos, violación, homicidio, etcétera, que esas, bueno, llevan prisión preventiva oficiosa, pero fuera de esos casos tienes que analizar el caso y ponderar los derechos fundamentales y poner en la balanza todo lo que te marca la ley, que es la seguridad de la sociedad, el peligro de sustracción del imputado, y a partir de eso determinar cuál cautelar le impones. En este caso, pues bueno, era evidente que un delito específico de robo en una casa de empeño por una muchacha con las características de Cassandra, pues no daba la proporcionalidad para estimar que esa era la necesaria para proteger a la ciudadanía y para proteger las investigaciones de fiscalía, ¿no? Y a partir de ahí dijiste, ¿tú los buscaste o ellos te buscaron? ¿O cómo fue que se dio el contacto? No, el contacto inicial, como te digo, fue por medio de los abogados de la empresa First Cash que Ah, ok, buscaron ok, que me es- llamaron. Después de eso también participó el abogado Francisco Valle, que era el que estaba a mi lado ayer, que es un abogado conocido de la familia. Nos reunimos, platicamos, obviamente la familia estuvo de acuerdo, Yasmín, en que me incorporara yo con el licenciado Parra. Y bueno, a partir de ahí ya nosotros empezamos a tener también la facilidad de que nos proporcionaron los abogados toda la documentación y empezamos a analizar el asunto, ¿no? ¿A qué te enfrentaste, Javier? ¿Cómo fue la experiencia ya una vez con todo esto? Sí, pues mira, la experiencia fue enriquecedora en el ámbito jurídico, ¿no? Desde luego fue palpable la injusticia que se estaba cometiendo, ¿no? Eso era evidente. Me enfrenté, como dijo Yasmín ahorita, nosotros nos vimos en pláticas, en momentos previos y dijimos, bueno, Yasmín, es muy loable tu lucha, ¿no? Es muy entendible y aparte quiero decir lo que todos ya saben, pero yo que la tuve cerca es una mujer muy valiente, Yasmín, ¿no? Entonces dijimos, bueno, tú sigue por tu lado, nosotros nos tenemos que retirar a analizar, ver las horas de audiencia, los videos, porque eran varias horas, analizar los argumentos del juez, buscar las alternativas, documentarnos y bueno, nos enfrentamos a un criterio judicial, en mi opinión, muy, un poco duro, o bastante duro más bien. Nos encontramos a una fiscalía muy firme en su posición también sin mucha intención digamos, de hacer una negociación para buscar salidas alternas a la situación de Cassandra. Y fue por eso, pues, que decidimos, o que básicamente la salida era pedir una nueva audiencia de revisión de medida cautelar, obviamente ya viendo todo lo que se venía, yo lo comenté en las mesas de trabajo, dijimos, tenemos que revisar la medida cautelar nuevamente.
tenemos que agotar ese camino para llevarle al juez nuevos elementos. Los que no tuvo en su momento, bueno, pues llevémoslos ahora y pidámosle que modifique la medida cautelar. Y pidámosle a la Fiscalía que no se oponga a la modificación de la medida cautelar, ¿no? Fue lo que hicimos. ¿Y el juez entonces se dio bajo qué argumento? Mira, básicamente se solicitó la modificación de la medida cautelar. Para eso plantea la ley que tú tienes que llevarle al juez nuevos datos objetivos que lo hagan a él determinar pues que las circunstancias han cambiado, ¿no? La estrategia fue llevar a un empresario del ramo gasolinero que de viva voz y ante el juez y en el estrado reiteró un ofrecimiento de trabajo a Cassandra, ¿no? Es decir, dijo, a partir del día que ella salga, tiene trabajo en mi empresa. Ujú. Y habló incluso de cuánto le iba a pagar, y de que se comprometía él a emplearla, ¿no? Este empleo, pues bueno, era en una gasolinera, un lugar alejado, digamos, a las salidas de la ciudad de Hermosillo, donde la sacaba ella del radio de acción de las casas de empeño, ¿no? Ujú. Porque fue lo que mucho se dijo por la fiscalía, que de ella salir, como era empleada, podía alterar evidencia, podía, pues sí, digamos, trastocar las investigaciones. Entonces le dijimos, su señoría, bueno, esta empresa está fuera del radio de acción, ella va a salir, va a trabajar, va a tener básicamente para proporcionarse el sustento para sí misma, para su hijo, y se acabó. Aparte de eso, presentamos un par de certificaciones del municipio respecto al domicilio, que había quedado un poco dudoso en audiencias previas, fue lo que advertimos. Entonces, una certificación del municipio donde decía que efectivamente la mamá y Cassandra habían demostrado con documentación suficiente tener el mismo domicilio. Y a partir de ahí, pues establecimos los argumentos, ¿no? Decir al señor juez cómo considerábamos, en opinión de la defensa, que habían cambiado las circunstancias, que ya se había quedado como un dato aislado, el que tanto se comentó también que era el máximo de la pena de 9 años, ¿no? Entonces dijimos, bueno, este ya es un dato aislado ante estas nuevas circunstancias, ya Cassandra no significa un peligro para las investigaciones, no significa un peligro para la víctima, que además la víctima era una sola persona, ¿no? Se manejó como si fuera contra la sociedad, pero también nosotros dijimos, bueno, el delito de robo es un delito de resultado material, es decir, donde se identifica a una sola persona como víctima, ¿no? Es un delito de peligro social, digamos. ¿No se violan los derechos de Cassandra al exigirle que se vaya a otro trabajo? No, mira, ella lo aceptó. Bueno, eso fue otra de las cosas que pasó. Nosotros subimos al estrado a Cassandra y le pedimos que manifestara su opinión respecto al ofrecimiento de trabajo. Ella estuvo contenta y estuvo conforme. Ella dijo que incluso pues le beneficiaba porque ella estaba en proceso de adquirir una vivienda, que ella no quería ver interrumpido su seguridad social, sus cotizaciones, entonces que a ella le parecía buena idea. Eh, Estoy de acuerdo contigo que realmente la libertad de las personas no debe ser condicionada de ninguna manera, pero dadas las circunstancias y la dificultad, Muy bien. fue la estrategia que se optó por usar. Por último, ¿qué experiencia te queda con las autoridades? ¿Cómo está el nuevo sistema de justicia en Sonora? ¿Se está aplicando bien o...? Mira, considero que el nuevo sistema de justicia definitivamente tiene muchos problemas en Sonora como en otras partes del país, pero lo que sí es muy importante es que el sistema de justicia y sobre todo la cuestión de las medidas cautelares no Ujú. pueden ser aplicadas por consigna. Es decir, ¿a qué te refieres? Me refiero a que digas tú, por ejemplo, todos los delitos, las personas que están en una casa de empeño y que sean detenidas, prisión preventiva. Todas las personas que traigan un cuchillo, prisión preventiva. Todas las personas que cometan tal delito, prisión preventiva. No. La razonabilidad del nuevo sistema de justicia se fundamenta en el análisis caso por caso, porque todos son distintos. Y en la presunción de inocencia, ¿no? Por supuesto, la presunción de inocencia es la piedra angular de la que parte el sistema, ¿no? Eso sí no debe quedar duda, incluso no debe ponerse en duda de que la presunción de inocencia contiene a las medidas cautelares, ¿no? Para que no se desborden. Entonces, esa es la experiencia que me queda. Es decir, el gremio de abogados litigantes, debo decirlo que como miembro de la barra sonorense de abogados, hemos comentado que se complica la situación de litigio porque cuando te enfrentas a consignas para la imposición de medida cautelar, pues dificulta enormemente tu trabajo porque no te impide litigar el caso concreto como debe ¿Qué ser, tan ¿no? común es esto, las consignas? Pues mira, se ha visto en este caso, En este caso fue claro. en este caso fue claro, ¿no? Y tengo entendido que en otros similares de otras personas detenidas por casas de empeño, por ejemplo, en las portaciones de armas blancas, es donde se ha visto más esta situación, ¿no? Em,
Sí, definitivamente hay casos donde es justificada la prisión preventiva y uno como ciudadano, ya no como abogado, como ciudadano, pues también exige que la autoridad investigue los asuntos para dejar en prisión preventiva a quien lo merezca, pero bueno, no, tiene que ser análisis caso por caso, eso es lo que yo insisto. Muy bien, por último, ¿qué le dices a los ciudadanos que no se defienden? Que hay muchos, porque como Casandras hay muchas Casandras, ha habido antes, ha habido Ujú. después. ¿Qué le puedes decir al ciudadano que No, enfrente algo? pues definitivamente esta transición del nuevo sistema de justicia ha tenido aciertos y desaciertos. Creo que es importante que la gente sepa que existe el derecho fundamental a una defensa adecuada y que esa defensa adecuada se tiene que garantizar por el abogado, quien por el público, por el particular, por ambos, ¿no? Entonces que si las personas tienen un abogado particular, bueno, pues que le exijan una defensa adecuada. Si tiene un defensor de oficio, que le exijan su defensa adecuada también al defensor de oficio. Donde en la barra abogados, que se consigan un abogado. Sí, 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 claro. Bueno, en la barra de abogados, pues como tú sabes, hay excelentes abogados que ya algunos de ellos estuvieron por acá contigo. Y bueno, estar abiertos, los abogados litigantes estamos abiertos a litigar ese tipo de asuntos donde hay una causa de injusticia palpable, ¿no? Como fue. Eso es el clave, qué bueno que lo dices. Estar abiertos a litigar, a defender al ciudadano, enfrentar a la autoridad, al juez y enfrentar los excesos. Si no, esto no va a cambiar. Te agradezco mucho, Javier. Muchas gracias a ustedes. Gracias, enhorabuena. Gracias. Felicidades, te felicito, en verdad. Más abogados como tú. Felicidades a ti y a la Gracias. Barra Sonorense de Abogados. Así, esos organismos necesitamos para la era moderna de Sonora. Que no tengan miedo, porque si ustedes no defienden al ciudadano, pues lo vamos a hacer los medios y las redes sociales, pero todos necesitamos de todos. Sí, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Volkswagen.